Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Bienvenidos al programa especial sobre esta primera campaña Ciudades con Futuro organizada por RPP. Un espacio para visibilizar, informar y tomar conciencia sobre la importancia de dónde vivimos. Actualmente, el caos y la insostenibilidad de las ciudades peruanas se debe a una falta de planificación, gestión y la poca noción de vivir en comunidad. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar y ser responsable con el espacio donde vivimos? Damos inicio a este primer programa Ciudades con Futuro. Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. El equipo de RPP estuvo en el penal Mujeres de Chorrillos, donde gracias al reciclaje, algunas reclusas tienen una nueva oportunidad y de pasadita ayudan al medio ambiente. Conozcamos más del emprendimiento Fui un Banner. Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Soy José Antonio Díaz Knudsen, soy CEO de FUB, que significa Fui un Banner. FUB nace a raíz de poder responder y tomar acción frente a residuos de publicidad que antes no se venían tratando, ¿no? En el Perú se tratan papel, cartón, plástico, vidrio, metales, orgánicos, hasta electrónicos, pero banners o publicidad, ninguno, ¿no? Me puse a investigar qué era lo que sucedía con los banners y pues me di con la sorpresa que en Lima, solo en Lima, se producen más de 39.000 metros cuadrados de banners al mes. Esto más o menos son 5.5 estadios nacionales. Cuando vemos un banner bonito y nos gusta, me acerco y le pregunto si es que ese banner lo van a utilizar luego de la campaña o el tiempo que necesiten. Entonces pido si me lo pueden donar y el 99% de las veces me lo donan, ¿no? En el penal de Santa Mónica empezamos en el 2018. Trabajan 3 en el taller en máquina. Está Elan, está Rosa y está Katy. Es una manera positiva de que la interna aproveche su tiempo recluida para que pueda crecer como empresa. Mi nombre es Lagos Pérez, Eriela. Son por etapas el trabajo. Una compañera se dedica a hacer las bastas, la otra compañera las asas. Yo me dedico a ribetear, prácticamente a armar toda la bolsa. Mi nombre es Luz Caterine Luis Quispe. También para mí fue complicado trabajar con el banner, que es duro, ¿no? No es como la tela, el cuero, la tela o el forro. Pero con este material es algo nuevo para mí. Y desde aquí, desde ese taller, es donde ocurre toda la magia para poder transformar los banners de publicidad en accesorios como los que están viendo, ¿no? Bolsos, mochilas, morrales. La imagen del INPE ya no es solamente sancionar, ahora es apostar por el trabajo, que cambien las internas de actitud a través del trabajo y la educación, ¿no? Que es lo que se está logrando, ¿no? En lo económico nos conviene porque, bueno, aquí el producto ha terminado y automáticamente el señor nos cancela y es directo el trato con él. Bueno, personalmente me ha ayudado bastante porque no siento que estoy en penal. Es un ambiente de trabajo como si estuviera trabajando en la calle, o sea, estoy todo el día aquí ocupada. Y siento que los días se van más rápido, no siento como si estuviera encerrada. Uno de nuestros objetivos principales es formar la primera promoción de mujeres costureras de banners en el Perú, y lo que queremos es que estas señoras sean mentoras, ¿sí?, y líderes de sus otras compañeras. Esperamos ampliar también a otras regiones del país y también incorporar a otros grupos sociales vulnerables. Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Sin duda un tema interesante.
Actualmente, en el Perú solo 3 de cada 100 peruanos recicla y apenas 1.9 de residuos sólidos reaprovechables son reciclados. En este bloque nos acompaña Sandra Lencastre, ella es directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola, para conversar sobre este y más temas, sobre el tema de reciclaje, sobre el tema de la economía circular. Sandra, bienvenida a este espacio y por supuesto que queremos aprovechar la oportunidad para preguntar qué está haciendo la empresa privada, en este caso Coca-Cola, por ejemplo, en estos temas tan importantes de reciclaje, en estos temas de economía circular. Coméntanos, por favor, bienvenida. Gracias, Mónica, por la invitación. Yo encantada de estar aquí contigo. Y bueno, te cuento, Coca-Cola hace un par de años lanzó el compromiso global para lograr un mundo sin residuos. Realmente esto tiene una meta para que al 2030 el sistema Coca-Cola pueda reciclar y reutilizar el equivalente al 100% de los empaques que vendamos a esa fecha. La meta es ambiciosa, los esfuerzos son grandes y van súper apalancados en lograr una economía circular de nuestros empaques. Hoy estamos trabajando en diseño de nuestros empaques, en la recolección y en las alianzas, porque nos hemos dado cuenta que para lograr esa meta, realmente, por más que desde el sector privado estemos haciendo esfuerzos y estemos trabajando para que nuestros empaques vivan en circularidad, hay una responsabilidad que todos tenemos que compartir. El sector privado, el sector público, los consumidores, la sociedad civil. Y en este aspecto también las alianzas son importantes en esta materia. Las alianzas no solamente entre privados, sino también con el Estado. Para la empresa privada, ustedes que están del lado privado, ¿cómo debiera ser esta alianza con el Estado y cuál debería ser el rol que debe jugar el Estado en estos temas? El Estado sin duda cumple un rol súper importante para que la economía circular de los empaques sea una realidad. De hecho, hoy nosotros como Coca-Cola somos miembros de la Alianza Perú Limpio, que es una plataforma multidisciplinaria que está multi-stakeholders dentro del mismo gobierno, con diferentes ministerios participan de ella, además de la empresa privada, ONGs y la sociedad civil también. Lo que busca Perú Limpio es promover el hábito de consumo, que el hábito de consumo cambie, que el peruano entienda que realmente hay materiales que se pueden reciclar. Por ejemplo, las botellas. Las botellas de bebidas de todo el portafolio de Coca-Cola son 100% reciclables. Pero además tenemos ya botellas de todo nuestro portafolio hecho de otras botellas. La botella San Luis, por ejemplo, es una clara muestra de cómo la innovación en el Perú, trabajando de la mano con la tecnología y la economía circular como concepto básico, hemos podido lograr que exista ya una botella que reaproveche el 100% de otra botella que ya vivió. Entonces, es así que hoy la botella de San Luis en el formato 625 es una botella que está hecha al 100% de otras botellas. Y esto me imagino que ha sido también como un logro para el cambio de chip de las personas, ¿no? Porque la típica era que agarrabas, tirabas tu botella y luego volvías a comprar otra. La idea de estos temas es volver a utilizar las cosas. De eso se trata además la economía circular, de generar menos desperdicios. Es correcto. Antes nuestro hábito siempre ha sido durante muchos años lineal, consumo y desecho. Hoy, no solo a través de estas innovaciones que promueven que uno consuma, pero sea consciente de que en verdad esta botella puede tener más de una vida, se puede reciclar y recomponer en otra botella. También estamos reforzando un empaque que nosotros consideramos que es súper emblemático en lo que es la economía circular. Son los empaques retornables. Coca-Cola viene trabajando con los empaques retornables hace décadas y también son estos empaques que están hechos tanto de vidrio como de plástico para dar más de 15 vueltas en los que son de plástico y entre 30 y 35 vueltas los que son de vidrio. Estos empaques se consumen, pero luego los regresas a la bodega para que puedan reutilizarse. Entonces, es así como a través del uso de un solo empaque podemos dejar de generar nuevas botellas. Ese es uno de los beneficios sin duda que tiene la economía circular cuando vamos directamente hacia ellos. ¿Qué más está haciendo, por ejemplo, Coca-Cola con respecto a este tema, puntualmente de la empresa en la que tú trabajas? Sí, estamos trabajando con diversos aliados para la sensibilización. Perú Limpio ya te había comentado que es una plataforma, pero también trabajamos en alianza con, por ejemplo, Cencosud, que
lanzamos las ecoboxes, que también tienen un foco de educación y sensibilización al consumidor, al ciudadano. En estas máquinas uno puede depositar botellas de plástico, de vidrio y las latas, y así puede tangibilizar que estas botellas tienen un valor, que se traducen en las ecoboxes en un descuento para las compras. Y esto también genera de repente que se mueva un poco más la economía, ¿no? O sea, con el tema de los emprendimientos, me imagino. Muchos emprendimientos están girando en torno ahora del reciclaje y de la economía circular, aunque la gente todavía no tiene muy metido el tema de economía circular tan interiorizado, pero lo está haciendo. Están generando emprendimientos en torno a eso. Sí, y hablando del emprendimiento, te cuento que hace 3 semanas lanzamos un piloto en la ciudad de Ica llamado Bodegas Sin Residuos. Y este piloto realmente toma 2 puntos muy trascendentales. Primero, el trabajar con una comunidad realmente unida. La municipalidad, los bodegueros, que para nosotros y para Arca Continental, que es nuestro embotellador, son piezas fundamentales para lograr cambio de hábitos en las comunidades. Pero también nos juntamos con Pachap, que es un emprendimiento de jóvenes iqueños que lograron crear una app y con la tecnología para que conectaran a recicladores que trabajan ya con la municipalidad y con ellos, para que puedan ser contactados a través de este dispositivo y puedan ir a recoger las botellas que se han recolectado en las bodegas. Ah, buenísimo. Nosotros lanzamos este emprendimiento ya hace unas semanas, y la idea es que los ciudadanos en Ica puedan ir a las bodegas en donde hay unas rejas en donde pueden depositar sus botellas, y en este lanzamiento están participando de un concurso para ganarse un scooter eléctrico. Ah, bueno, eso está bien. Y este tema, por ejemplo, esta iniciativa que ustedes tienen, ¿la van a replicar en algunas otras partes del país puntualmente? Es la idea. Primero hemos comenzado en Ica porque además de haber conocido a Pachap, estos jóvenes emprendedores, nos dimos cuenta que hay mucha conciencia por mejorar el espacio en donde ellos viven. Coca-Cola y Arca Continental Lindley realmente tenemos el compromiso de mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde nosotros operamos. Y es por eso que también estamos apoyando esta campaña Ciudades con Futuro. Porque imagínate, si nuestros hábitos hoy no nos permiten tener una ciudad hacia el futuro, no va a haber ciudad. Entonces, ¿cómo desde nuestros hábitos en reciclaje, en el cuidado del agua, en el transporte y en verdad en el efecto en CO2 que nosotros podemos tener en el día a día, podemos encontrar mejoras para poder tener una ciudad mejor hacia los próximos años? Todo depende de nosotros, depende también de las alianzas entre los públicos, los privados. Y bueno, muchísimas gracias, Sandra, por participar en este bloque. Regresamos después de la pausa. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el compromiso de Coca-Cola, Arca Continental Lindley y el apoyo de Enel. Estamos de vuelta con este programa especial sobre la primera campaña Ciudades con Futuro organizada por RPP. Datos recogidos por el INEI indican que el 89.3% de hogares a nivel nacional considera que el aire de su zona está contaminado. La principal fuente de contaminación del aire en ciudades grandes como Lima, por ejemplo, es el transporte. A continuación vamos con Francesca Raffo, ella es periodista de RPP, que se encuentra en el puente Atocongo, una de las zonas de más tránsito vehicular de Lima. ¿Qué nos tienes preparada, Francesca? Gracias, Mónica. Así es, nos encontramos en el puente Atocongo, una de las zonas con más alto tránsito vehicular en la ciudad de Lima. Hoy vamos a conversar sobre la calidad de aire y las consecuencias que puede tener en las personas. Nos acompañan para eso el doctor Jimmy Tarrillo, él es director de la carrera de Ingeniería Electrónica, y el doctor Patrick Benail, director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UTEC. Muchas gracias por estar acá. Ellos cuentan con un dispositivo para medir la calidad de aire y nos van a explicar un poquito cómo es que esto funciona. ¿Qué tal? Sí, aquí ahorita tenemos un equipo comercial que mide diferentes tipos de parámetros de calidad de aire. Adicionalmente, los alumnos han desarrollado un prototipo, el cual es más portátil que este inclusive, pero también mide qué tan bien o mal está la calidad de aire en términos de material particulado 2.5, 10, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ahorita este equipo, por ejemplo, que es estandarizado, está midiendo que tenemos una cantidad de material particulado 2.5 de 0.22 ppm y de 10 de 0.041, lo cual está en los niveles normales, se podría decir, de contaminación.
Y la idea que en el equipo de electrónica hemos tenido en los últimos tiempos es desarrollar ese tipo de prototipos y colocarlos en todo Lima para tener una red y ver en tiempo real dónde son los puntos más contaminantes y también poder saber quiénes son o quiénes podrían ser los que generan esa contaminación para después tomar acciones. Y alrededor de Lima, ¿cuáles son los puntos más contaminados que han encontrado? Hay puntos en que en realidad uno podría pensar que no están contaminados, pero sí los es, tipo cerca del mar en algunos puntos. Lugares como San Juan de Lurigancho que hemos estado, Independencia, ese mismo centro de Lima. Lugares que uno podría decir que sí sabía que había más contaminación. Lo interesante de esos estudios que estamos haciendo es ver la dinámica de la contaminación y cómo en un lugar puede haber mucho más contaminación que 5 cuadras más allá. Eso depende de factores de la construcción de la ciudad hasta corriente de aire, ¿no? Entonces esos temas muy variados son los que queremos medir para, como digo, poder tomar acciones en posterior, ¿no? Y aterrizando un poquito las cifras que nos acabas de decir, ¿qué significa eso? ¿En este lugar se encuentra bien, se encuentra mal? Según lo que estamos viendo ahorita, los índices están dentro de los rangos normales, no hay ningún problema. Cabe mencionar que 2.5 material particulado implica unas partículas muy pequeñas, las cuales afectan directamente a la salud porque entran a todo el sistema, al sistema de la sangre inclusive. Y en otros lugares hemos indicado de que estar parado, por ejemplo, en una estación esperando el bus puede significar fumarte un cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros. En la página del aire que respiras de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, tenemos los diferentes puntos que se han medido, la metodología y además la equivalencia en cuanto a cigarros, porque cigarros es una cosa que digamos que todos dominamos, entendemos lo mal que hace y hemos llegado con la sorpresa de que estar parados, por ejemplo, en algunos puntos de barranco inclusive puede equivaler a fumarte 5 cigarros, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la principal fuente de contaminación de aire acá en la ciudad? En la ciudad principalmente es el parque automotor, esos son los vehículos. Sin embargo, también existen industria de metalurgia, lugares muy puntuales en los que puntos como material particulado, que es un polvito muy fino, se encuentra con más precisión, ¿no? Entonces, decir exactamente dónde hay más y menos ahorita todavía no, justamente es parte del estudio, pero podríamos decir que el parque automotor es uno de los principales agentes contaminantes en la ciudad. Bueno, doctor Jimmy, muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor Patrick? ¿Nos podría explicar un poquito cuáles son las consecuencias de esta contaminación de aire? Claro, las consecuencias a nivel de salud, por ejemplo, frente a una exposición larga, frente a números importantes de contaminación, se van a nivel de la respiración, se pueden tener síntomas como dolor de cabeza, mareo, y esto generado justamente por las partículas finas que van directamente a los pulmones y afectan el sistema respiratorio. Entonces son efectos inmediatos. Otras sustancias como el CO2, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono no tienen esos efectos tan directos, pero igualmente pueden a largo plazo generar ciertas deficiencias respiratorias, sobre todo en aquellas personas vulnerables como los niños y los ancianos. Las enfermedades respiratorias que presentan los niños acá en Lima o en otras ciudades del Perú, ¿se podrían decir que es a causa de esta contaminación? Sería muy delicado decir que la contaminación es la directa responsable, puede que sea un factor que influye efectivamente en generar ese tipo de enfermedades, pero sería muy arriesgado y no sería justo decir que la contaminación del aire es la única responsable de esas enfermedades. Puede que aporte, contribuya, pero es muy difícil establecer realmente su contribución real. Si una persona se quiere proteger de esa contaminación del aire, ¿qué cosas podría hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es intentar cambiar sus hábitos, intentar, por ejemplo, no hacer deporte en zonas demasiado contaminadas, porque esa es una exposición en donde durante la actividad física vas a abrir tus alveolos, tu parte pulmonar va a estar más expuesta, entonces evitar ese tipo de actividades. Ya en el resto es muy difícil, tal vez se podría pensar en utilizar algún tipo de pañuelo cuando se pasa por zonas con mayor contaminación para evitar que esas partículas ingresen a tu sistema respiratorio. Y en cuanto a autos, ya que son una de las principales fuentes de contaminación, ¿cuáles son los autos que más contaminan? Hay que decir que los autos que más contaminan son los autos más viejos, es decir, aquellos que no cuentan con motores de última tecnología y que no cuentan con filtros que permitan captar esas partículas son los que más contaminan. Y también vale la pena indicar que según el auto la contaminación es diferente. La contaminación generada por un motor diésel no es la misma contaminación generada por un motor a gasolina. Los dos contaminan de formas diferentes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Volvemos contigo, Mónica.
Gracias al equipo por este informe. Sin duda es una interesante información. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Patricia Lata. Ella es coordinadora técnica en Ciudades Como Vamos. Hay varios temas acá que abordar, la calidad del aire en las ciudades, la planificación urbana y otros puntos más. Pero antes de empezar, yo quisiera soltar algunos datos para iniciar la conversación. Y, por ejemplo, solo 4 ciudades en el Perú, Cusco, Huancayo, Lima y Trujillo, miden las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, según Greenpeace, Lima es la 7ª ciudad con más polución de aire en Latinoamérica. Sin duda son temas graves, son temas que se tienen que atacar. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos con respecto a esto, Patricia? ¿Cómo estás, Mónica? La calidad del aire es uno de los principales problemas en los centros urbanos, sobre todo. Se pasa en Lima, pasa en las ciudades del país, pero en realidad es una tendencia mundial de que es en estos lugares, en las ciudades donde se concentra la mayor contaminación del aire, porque justamente en su mayoría es las emisiones que se generan en las ciudades es principalmente por transporte, ¿no? La quema de los combustibles, también por las construcciones de nuevos edificios, por la mala gestión de los residuos sólidos, y el efecto que tiene en la salud de las personas es sumamente alto y no lo valoramos o no lo vemos tan directamente, porque claro, no es una cosa que puedes ver o sentir tanto, a menos de que sea un humo negro, que es algo a lo que hemos estado acostumbrados posiblemente hace algunos años, ¿no? Exacto, y además la contaminación del aire no es visible, lo que acabas de decir, pero sí lo sentimos muchas veces cuando vemos que los índices de asma de repente o de enfermedades respiratorias van subiendo cada vez más, sobre todo en las grandes ciudades del país, no solamente Lima. Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos 2 tipos de contaminantes en las ciudades, en realidad son más, pero vamos a agruparlos así para hacerlo más sencillo. Una son partículas súper chiquitas, y el otro son los gases, ¿no? Entonces, cuando las partículas chiquitas son justamente, son tan pequeñas que son justamente de la quema del combustible, de cenizas, estas cosas que ingresan al sistema respiratorio, el cuerpo no tiene la capacidad de poder evitar que ingresen al ser tan pequeñas y que justamente ingresan tanto al sistema respiratorio, pero pueden llegar a entrar incluso al sistema sanguíneo. Entonces es aquí donde se generan todos los problemas respiratorios, pueden agudizar las crisis asmáticas y a nivel mundial es uno de los principales problemas de salud. En cuanto a los gases, también tenemos generación de estos mismos y que también tienen sus propias, al estar expuestos demasiado tiempo, las consecuencias en la salud de las personas, ¿no? Entonces, es en las partículas contaminantes principalmente por quema de combustibles, como es en el sistema de transportes, y por eso es de que las avenidas aquí más congestionadas es donde sentimos este aire mucho más cargado, que enrarecido. Exactamente. Y las personas que trabajan en estos espacios, en estas avenidas, que pueden ser tanto desde locales comerciales o zonas de viviendas, pero también personas que su día a día es trabajar en las calles, como puede ser personas responsables de la limpieza pública, personal de serenazgo, personal policial, exactamente, también ambulantes, que son los que están más expuestos. Y según los estudios que ustedes realizan en Ciudades Como Vamos, ¿el Estado está haciendo algo? ¿Es suficiente? ¿Qué más debiera hacer con respecto a todos estos problemas que estamos hablando? Se están implementando medidas, es algo que se está priorizando desde el Ministerio del Ambiente como una política nacional y que es muy importante y que tenemos que abordar entre todos, porque justamente acá, y es un dato muy interesante, no tenemos un monitoreo constante de la calidad del aire en las ciudades del país, ¿no? Entonces nos faltan puntos de monitoreo y nos falta no solamente eso, sino que se implementen las acciones para justamente tener la data en primer lugar y ya con esa data poder implementar las políticas necesarias. En Lima sí existen puntos de monitoreo, en algunas otras ciudades se hacen de vez en cuando, sin embargo no son los puntos suficientes. Entonces ese es en primer lugar. El Estado está avanzando justamente y de acá tenemos justamente estas políticas nacionales del Ministerio del Ambiente, están mejorando las normativas, se han cambiado justamente algunos de los límites máximos que podemos alcanzar de ciertos contaminantes en las ciudades, pero también acá tenemos que implementar políticas desde el nivel municipal, que son los que tienen las competencias también de monitoreo, de calidad del aire, y que muchas veces no cuentan con los recursos para poder hacerlo de manera constante. Hay muchas cosas pendientes todavía en este tema. Sí, se ha mejorado, por ejemplo, el año pasado, que fue un tema bastante controversial, el aumento de impuestos por la calidad, por el nivel de contaminante para el caso de los vehículos automotores, ¿no? Que claro, ahí tiene que ver más con un tema de generación de gases, de efecto invernadero, de calentamiento, pero es importante
pero tiene que ir acompañado de políticas sociales también, para que no solamente sea encarecer lo que es más contaminante, obviamente la apuesta por la que tenemos que ir, sino que para que las personas que tienen menores capacidad de ingresos puedan no reducir su calidad de vida porque ya no puede costear ciertas cosas, ¿no? Sino de que pueda tener acceso a lo que es más seguro para ellos, para lo que es mejor para su calidad de vida, pero que justamente puedan también tener capacidad de pagarlo, ¿no? Y uno de los puntos también de nuestra campaña Ciudades con Futuro, que es importante, y es el tema de los espacios públicos. Uno de los puntos que probablemente carece Lima y las grandes ciudades también de nuestro país es la falta de espacios públicos donde las personas, donde las personas puedan acudir. ¿Cuáles son las principales informaciones que ustedes tienen desde Lima Cómo Vamos, Ciudades Cómo Vamos? Sí, acá nosotros tenemos una grave situación en cuanto a la calidad de estos espacios, ¿no? Porque si comprendemos... Hay un déficit, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque si nosotros, bueno, en Lima tenemos hablando solamente de áreas verdes, es muy pequeño, tenemos alrededor de 3, 4 metros cuadrados, dependiendo si consideramos solamente las públicas, si consideramos también las privadas, por ejemplo de clubes, etcétera, por ahí aumenta un poquito más, pero que están concentrados en solamente ciertas zonas de la ciudad. No tenemos un equipamiento equitativo en todo Lima metropolitana de estas áreas públicas, verdes, espacios públicos. Sin embargo, también al comprender los espacios públicos, no solamente como las áreas verdes, sino en general todos los espacios en los que tenemos capacidad de convivencia, como son también las plazas, las vías, las veredas también son espacios públicos. Playas. En general tenemos exactamente todos los ecosistemas. También tenemos deficiencias en ellos porque se han diseñado y se han planificado para priorizar no las necesidades de las personas y una diversidad de usos, sino solamente como espacios de tránsito, ¿no? Entonces, cuando pensamos los espacios públicos como espacios de tránsito y no como espacios de estar y de disfrute, tenemos ciertas carencias ahí, ¿no? Entonces se nos prohíben realizar ciertas actividades, presta para discriminación, se presta para la segregación. Muchas veces vemos parques que están enrejados completamente y no se permite el ingreso. O donde tienes que pagar, ¿no? Y justamente ahí empezamos a ver limitaciones. O se generan discursos como tú no eres vecino de este lugar y por lo tanto no deberías tener derecho a disfrutar. Y muchas veces también la falta del compromiso de las personas con sus propios espacios, ¿no? Y cuando hablamos de falta de compromiso es, por ejemplo, no limpian lo que ensucian en el momento, no recogen de repente las excretas de las mascotas o cosas por el estilo. Esa falta de compromiso es uno de los puntos sin duda que tenemos que ponerle un poco más de énfasis, ¿no? Para que las personas realmente se sientan comprometidas con el espacio. Exactamente, y que tiene que ver mucho, como mencionas, los espacios públicos con la capacidad de construir ciudadanía en las ciudades, porque finalmente, ¿cómo podemos amar el lugar en el que vivimos si no podemos disfrutarlo? Entonces, y los espacios públicos es ese lugar de disfrute. Es donde podemos aprender las normas de convivencia, donde conocemos a nuestros vecinos y vecinas, donde aprendemos a identificar ciertos patrones de convivencia, donde justamente construimos la ciudad. La capacidad de acceder a espacios públicos de calidad y también la capacidad que tengamos de disfrutarlos de distintas maneras son los que nos permiten finalmente sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, querer al lugar donde vivimos y comprometernos a mejorarlo, ¿no? Y por eso es tan importante que podamos tener espacios públicos de calidad, pensándolo. Obviamente el tema de áreas verdes para la ciudad de Lima metropolitana es sumamente importante porque tenemos una gran carencia de estos. Lima y las grandes ciudades de nuestro país, y no solamente las grandes ciudades, sino también las pequeñas. Es necesario que nos identifiquemos con nuestros espacios, que generemos ese compromiso. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Y desde RPP convocamos a la ciudadanía a tomar conciencia sobre estos temas y hacer esos pequeños cambios en el día a día para realmente vivir en ciudades más organizadas, donde nos sintamos parte de una comunidad. Es necesario eso. Hemos llegado al final de este programa especial sobre la campaña Ciudades con Futuro. No se olviden que el día central es este viernes 28 de febrero. Se va a realizar en el Polideportivo de la Universidad Católica del Perú. El ingreso es libre y pueden inscribirse en nuestra web ciudadesconfuturo.pe. Hasta pronto. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el compromiso de Coca-Cola, Arca Continental Inlay y el apoyo de Enel.